Vos escribiste una crónica de argentino, no sos argentino, pero como si lo hubiera sido, te emocionaste con Argentina. Voy a forzar el razonamiento del casi argentino. ¿A Ujú. quién votarías? El 22 de octubre creo, bueno, en las primarias no votaría, creo que en las primarias la estrella va a ser Milei. El 22 de octubre, si los candidatos son Larreta y Milei, en el espacio de la derecha, votaría a Milei, no a Larreta. Si los candidatos son Patricia Bullrich y Milei, me lo dudaría. Patricia me gusta. Pero creo, en cualquier caso, independientemente de mi voto, que Milei va a pasar al balotaje. ¿Qué te gusta de Milei? Principalmente que defiende las ideas de la libertad. En el campo económico, en otros campos no las defiende e incurre en contradicciones, por ejemplo en el aborto. Pero en el campo económico él parece entender que el Estado es el enemigo, que el Estado es un pésimo, pésimo empresario y es un peor administrador de la riqueza y que es el individuo con su imaginación, con su inventiva, el emprendedor, el que tiene que crear la riqueza. Creo que él entiende la economía mejor que nadie en este momento en la Argentina. Una de las cuestiones que se le preguntan y se le objetan es, a diferencia de otros del mismo estilo, si vos querés, Trump era el partido republicano, Sí, Bolsonaro tenía al partido militar o a los militares, a los evangelistas, venía de estar muchos años en el Congreso. sí. Lo que se dice es, bueno, Milei no tiene estructura. ¿Cómo haría para gobernar? Ideas potentes y nítidas, Sí. pero no tiene alianzas estratégicas. Para mí está claro, Diego, que si Milei finalmente gana el 19 de noviembre en el balotaje, va a tener que pedirle ayuda a Macri y a Patricia Bullrich, son sus aliados naturales, va a tener que constituir un equipo económico hablando con la casta que él tanto deplora. Esto de la casta es un error. A ver. Bueno, es el discurso de un caudillo, de un mesías, de un iluminado. Yo solo contra el mundo, así no se puede gobernar. Si él gana, va a necesitar un equipo económico que represente fielmente sus ideas. Pero a mí me gustaría que si él gana, pactara con Patricia y con Mauricio Macri. Bien. Y vos decías otra opción era Patricia Bullrich. A mí me gusta mucho ella, a pesar de que creo que el gobierno de Macri no funcionó, ¿verdad? Y ella fue parte de ese gobierno. Pero ella fue una figura relativamente competente, exitosa dentro de ese gobierno. Me gusta su carácter. ¿Qué es el liberalismo para vos? En Argentina Sí. se está debatiendo este tema. Está entre nosotros el discurso liberal, libertario. Hay gente que tiene claro qué es y hay gente que más o menos. ¿Qué es Sí. para vos que hace muchos años defendés estas ideas? Sí, yo soy un libertario también. Pero soy un libertario que no cree en los curas y que no cree en los militares. Yo no soy un libertario cucufato ni un libertario pistolero. No. A ver, los países que progresan, todos los países ricos del mundo son aquellos que han desatado la libertad de los individuos, que les han permitido a esos individuos soñar, tener una idea genial, ejecutarla eficazmente, servir a los consumidores y enriquecerse. Ejemplo, Marcos Galperín Marcos Galperín. de Mercado Mercado Libre, Libre, que se claro. tuvo que ir a Argentina, claro, porque aquí lo demonizan, es un gran creador de riqueza, es el argentino más rico en el planeta, ¿no? Hay que seguir ese ejemplo, es decir, la prosperidad, la riqueza, no es posible sin previamente la libertad individual. Y en este país la libertad individual está secuestrada por el Estado. Es decir, que el argentino es un rehén del Estado. El Estado lo ha secuestrado, lo tiene encadenado y le da de comer mendrugos, migajas, ¿eh? Y cree que así, porque le da de comer migajas, va a estar contento el argentino encadenado. Pues no, hay que romper esas cadenas, hay que liberarlo. Paradójicamente, lo que vos planteás, hay estudios que midieron que cuando se les pregunta a gente joven que tiene que tener un primer empleo, tener algún Sí. empleo, prefiere en esta Argentina inestable un trabajo en el Estado que un trabajo en el sector privado. ¿Por qué? Porque cree que el sector privado es más inestable o lo van a despedir y en cambio en el Estado va a tener seguridad. En un país que todo el tiempo está en tormentas, un lugar en el Estado.
Sí, eso es preocupante, claro. Es muy aguda tu observación. Cuando yo digo que la libertad trae la prosperidad y que la prosperidad a menudo trae la felicidad, o por lo menos la comodidad, pero todo parte de la libertad, no todos los individuos se atreven a ser libres, ¿ah? Hay un montón que no se animan. Hay un montón que tienen miedo de ser libres, que no confían en sus capacidades de salir a competir en el mercado libre, global, ¿eh? Entonces sí, hay un montón que prefieren no trabajar, entregar su libertad y ser subordinados, súbditos, zombies, afantasmados del Estado, que les arroja un dinero, les arroja unas migajas y se mantienen en esa condición parasitaria, por así decirlo, ¿no? Succionando de las tetas, de las ubres mamarias del Estado. Sí, hay un montón de gente que prefiere eso, que es la comodidad mediocre hasta el infinito. Pero el Estado tiene que acabar con eso. Si el Estado deja de arrojarles esas migajas, esos mendrugos y les dice, se acabó, ¿ah? Salgan a trabajar, consíganse un empleo de veras, entonces esa gente va a tener que ponerse las pilas. Hay un discurso también del kirchnerismo que dice lo siguiente: es fácil hablar de ser emprendedor, de tener el emprendimiento, meritocracia, pero claro, si vos sos hijo de millonarios o hijo de una familia o de alguien que te da recursos, largaste de una situación mucho más arriba. Sos un privilegiado. Por eso se puede sostener, dice el kirchnerismo, ese discurso. La mayoría de la gente no tiene esas condiciones de arranque. Hay que nivelar. Sí, y es verdad que hay que nivelar. Hay que dar igualdad de oportunidades en el momento en que comienza la carrera. ¿Cuándo comienza la carrera? Cuando son niños. ¿Por qué los países escandinavos son tan admirables? Por eso, porque nazcas en una familia rica o en una familia pobre, la educación pública es de igual calidad que la educación privada y a veces hasta superior. No ocurre más en la Argentina. La educación pública se ha reducido a niveles verdaderamente dramáticos de incompetencia, de 100 días de clases al año, ¿no es cierto? Pero si tú al niño pobre le ofreces una educación pública gratuita tan buena como la educación privada, entonces un montón de niños pobres pueden ser luego Marcos Galperín. ¿Qué otros países tienen algo parecido? Y te pregunto, por ejemplo, por Perú, al peronismo, que además es una identidad. Sí. El peronismo es una enfermedad. Muchos peronistas no saben quién fue Perón realmente. Perón no fue una figura histórica admirable. Perón fue, en primera hora, un fascista que admiraba a Mussolini. Luego no tuvo un compromiso claro con la democracia. Luego apañó a los nazistas que huían de Alemania. Y finalmente terminó en una mansión en Puerta de Hierro, ahí donde vive ahora Isabel Preisler, montando en moto y recogiendo a la jovencita. ¿Podemos realmente admirar a Perón? Yo no lo puedo admirar. Yo no lo puedo admirar. Yo admiro a Borges, por ejemplo. Me gustaría que hubiera un movimiento libertario borgiano en la Argentina. Bueno, fue condenado por Perón, a ser inspector de gallineros. De aves de corral. De aves de corral. Sí. Borges era lo contrario. Borges era la sabiduría humilde, la sabiduría republicana. El lujo, decía Borges, es una vulgaridad. Ojalá Cristina Fernández leyera a Borges. Cristina Fernández, que en este país que se incendia con hiperinflación, va con bolsos Louis Vuitton a todas partes, luciendo unas marcas que solo la gente muy rica puede comprar. Qué obscenidad, ¿no? Qué desfachatez.